Vamos a ver la dinámica relativista. La primera ley de Newton está metida dentro del principio de relatividad de Galileo, que nos decía que las mismas leyes se aplican en cualquier sistema de referencia inercial. Pero todo esto se puede complementar teniendo en cuenta lo que sería la segunda ley de Newton, F igual dp dt, pero en dinámica relativista necesitamos usar el momento relativista. Recordemos que en el mundo clásico P es igual a m por v, por lo tanto dp dt es igual a m por la aceleración, y entonces tendríamos F igual m por a. Pero en el caso relativista tendremos que tener en cuenta esta definición de momento. El momento relativista m por eta, la velocidad propia, o mu, la velocidad ordinaria, dividido raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Vamos a anotar esa fórmula por acá. P igual a mu raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Esto es la parte relativista, esto es lo que era clásico. Lo que vamos a analizar ahora es el movimiento bajo una fuerza constante. Entonces tenemos una partícula de masa m, está bajo una fuerza F constante, suponemos que empieza en reposo en el origen a tiempo t igual a 0, y entonces queremos ver cuál es su posición x en función del tiempo. Entonces dp dt igual a f, entonces p va a ser igual a ft más alguna constante, simplemente integrando en el tiempo. Pero como condición inicial tenemos que p igual a 0 en t igual a 0. Empieza en reposo, por lo tanto su velocidad ordinaria va a ser 0 en t igual a 0. Automáticamente esto implica que la constante tiene que ser igual a 0, simplemente despejando de acá. Y ahora usamos que p, el lado izquierdo sería mu raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. Esto tiene que ser igual al lado derecho, que quedó ft. Vamos entonces a buscar quién es u. Pasamos esto para allá, tenemos mu ft por la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. Pasemos ft para el otro lado y ahora tenemos todo al cuadrado y se va esta raíz. También ahora pasamos esto para el otro lado, m cuadrado u cuadrado f, esto tiene que estar al cuadrado, t cuadrado más u cuadrado c cuadrado igual a 1. Y acá sacamos factor común, u cuadrado m cuadrado f cuadrado t cuadrado más 1 c cuadrado igual a 1. Esto es igual a 1 sobre m cuadrado f cuadrado t cuadrado más 1 c cuadrado. Tomamos denominador común, f cuadrado t cuadrado c cuadrado, y nos va a quedar m cuadrado c cuadrado más f cuadrado t cuadrado. Así que acá nos queda f cuadrado t cuadrado c cuadrado sobre m cuadrado c cuadrado más f cuadrado t cuadrado. Vamos a sacar factor común m cuadrado c cuadrado del denominador, de modo que nos quede 1 más ft mc todo al cuadrado. Cancelamos esto con esto y finalmente obtenemos f sobre m al cuadrado t cuadrado sobre 1 más
ftmc todo al cuadrado. Finalmente, u es igual a f sobre m t sobre raíz de 1 más ft mc todo al cuadrado. Lo que nos quedó en el numerador, f sobre m por t, es la respuesta clásica. Podemos ver que si f sobre m por t es mucho más chico que c, entonces tenemos que el denominador se hace 1, ya que esto que tenemos acá tendería a 0. Ahora, lo que hace el denominador es que cuando t tiende a infinito, u va a tender a c, porque uno puede sacar ft sobre m al cuadrado afuera de la raíz para que cancele lo de arriba en cuanto a un límite, y nos queda el c cuadrado acá en el denominador con la raíz que hace que todo tienda a c. Ahora, a nosotros nos interesaba quién era x de t, por lo tanto hay que integrar u en el tiempo para obtener x de t. Si uno integra esto, va a ser igual a mc cuadrado f raíz de 1 más ft sobre mc t' al cuadrado, esto entre 0 y t. Y esto es igual a mc cuadrado f, la raíz evaluada en t, menos la raíz evaluada en 0, que nos da 1. En el caso clásico uno integraba esta función lineal en el numerador y nos daba una parábola. Específicamente nos quedaría xt igual f sobre 2m por t cuadrado, una parábola en el tiempo. Ahora, la que nos quedó relativista, mc cuadrado f raíz de 1 más ft sobre mc al cuadrado menos 1, esto es una hipérbola. Por esta razón, si tenemos movimiento bajo una fuerza constante en relatividad, a eso se le suele llamar movimiento hiperbólico. Lo podemos ver acá en verde, en azul sería lo clásico, y tenemos la asíntota 45 grados representando la velocidad de la luz o la trayectoria de la luz hacia este lado de los ejes X. Por ejemplo, esto ocurre cuando tenemos una partícula cargada y la ponemos en un campo eléctrico uniforme. Ahí vamos a tener este tipo de movimiento también. Así que esto que nos quedó es para el movimiento hiperbólico, que es muy importante.